Recuerdan que hace unos 5 o 6 años atrás, aproximadamente, la población chilena, de manera retórica y por querer manifestar cierta opinión populista, afirmaba de que la inmigración masiva era algo positivo. Incluso recuerdo que muchas veces se comenzó a difundir de que muchos inmigrantes eran ingenieros y no así delincuentes. Por otra parte, también se comenzó a difundir que migrar a otro país es un derecho humano. El tema no está en racismo ni xenofobia, sino más bien en tratar de comprender qué es el ser humano, la naturaleza del ser. Y en ese sentido, quizá a veces ciertos autores del liberalismo no se equivocan. Sin embargo, lo que proponen es completamente contraproducente y absurdo desde los mismos principios que ellos quieren practicar o al menos quieren fundar su doctrina. El liberalismo no tiene color político, sin embargo, en la actualidad, tanto derecha como izquierda beben del mismo liberalismo. Es más, ambos consideran, en el caso de la derecha por lo menos, una intervención mínima del Estado, y la izquierda toma al Estado como un fisco, que finalmente solamente funciona como un recaudador de impuestos. Ambos lados políticos son completamente nocivos y a la vez afectan y degradan una nación. Creer que esto es solamente responsabilidad del gobierno de turno es completamente no entender de forma histórica y filosófica lo que está pasando en términos políticos. Hace 6 años atrás, muchos políticos de izquierda difundían mensajes en contra de las autoridades, en contra de la policía y estando a favor de las inmigraciones. De esto claramente no se restó la derecha y muchas personas populares, en el caso de Marinovich, José Antonio Caz, Sebastián Piñera, entre otros, también compartían los mismos principios. Solamente que ellos, en el sentido cultural, existía un poco más de cautela, por llamarlo de alguna manera. Lo que estamos viviendo hoy en día es una decadencia absoluta en donde el Estado es visto como una maquinaria de recaudar impuestos o un obstáculo para generar riqueza a los grandes empresariados. Cuando el Estado en forma spengleriano, o al menos de la forma vista de Góngora, Alberto Edwards y de Don Diego Portales, correspondían al mismo peso de la noche, como llamó Don Diego Portales, en donde iba lo concreto y manifestaba el espíritu del chileno. Sin ir más allá, la decadencia actual corresponde a los principios del liberalismo en donde consideran la libertad absoluta del individuo, teniendo bajo ciertas responsabilidades que son ante la ley, y a través de eso querer difundir ciertas libertades tanto económicas como individuales. En ese sentido, ellos tampoco creen en la nación, no creen en las fronteras, sino más bien en ciertos pedazos de territorio para poder crear o hacer ciertos negocios. Y de esa forma transformar a los ciudadanos en mercaderes, sin espíritu y sin sentido del ser o sin sentido del suelo. Esto no es para difundir un nacionalismo epidérmico ni nada de eso. A mí no me interesa reivindicar la hueco y los porotos, lo cual encuentro completamente absurdo. Sin embargo, hay que comprender que toda esta decadencia y todo este liberalismo y esta anarquía social y comercial corresponde a una doctrina que generalmente se vende humos y que ganó la Guerra Fría. Y esto es lo que estamos viviendo, porque mucha doctrina liberal solamente funciona en los libros de filosofía y en los ensayos de ciencias políticas, entre varias comillas, donde se ha instalado como única visión política filosófica en la actualidad, que quiere crear mejores seres humanos y ver una maduración del humano cuando es todo lo contrario e incluso lleva al estado más primitivo del ser humano, a ese mismo Leviatán de Thomas Hobbes. Así que no nos impresionemos tanto, lamentablemente hay personas sufriendo esta bestialidad, estos holocaustos por delincuente y por basura humana que está ahí en las calles, producto también de basura mafiosa con cuello y corbata. Eso es, al final estamos inmersos en un mundo de corrupción porque el humano es muy fácil de corromper, no es algo abstracto y no es un ente que está ahí aislado del humano, sino más bien son cualidades o no cualidades, no principios de los humanos que lamentablemente nos vemos a veces envenenados. Si usted sigue creyendo en la basura utópica, va a tener más de esto.
Lo que se necesita acá es algo completamente distinto. Los principios y los valores de autoridad, los principios de la moral y de la virtud han sido completamente desgarrados por esta anarquía comercial de comprar y vender del homus economicus, del liberalismo y todos los sucios, inmundos agentes económicos desde el imperialismo yanqui y desde ese Estado de Israel.